Saludos, ¿cómo están? Nuevamente el pastor Carlos Carrión de aquí de Canadá, saludándoles, enviándoles bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en los estudios que estamos compartiendo cada semana, tanto miércoles como los días domingo. Hoy es día domingo, hoy es el día de alabar el nombre del Señor, glorificar, nos presentamos delante de Él, las iglesias juntas para alabarle, glorificarle, expresar nuestra gratitud, pero al mismo tiempo para recibir de su santa palabra la enseñanza, aquello que nos anima, que nos enseña, que nos motiva para poder seguir adelante, aquello que necesitamos para seguir creciendo, aprendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Les enviamos saludos a todos nuestros amigos aquí en Canadá, nuestros amigos en Estados Unidos, en México, Guatemala, en El Salvador, donde quiera que usted esté escuchándonos. Dios le bendiga. Siempre lo invitamos a que nos envíe sus comentarios, nos envíe sus peticiones de oración, que podamos mantener la comunicación abierta a través de este medio. Pero una vez más, muchas gracias. Vamos a alabar el nombre de Dios a través de estar compartiendo de su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace 2 semanas. Esperamos que nos siga, que le ponga atención, tenga su Biblia a la mano. Día del Señor, hoy domingo, todos juntos leemos la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, nuevamente vamos al versículo 5. Hoy va a ser la tercera parte, Dios es luz, pero vamos a ver un punto sumamente importante para nosotros y el próximo domingo veremos la última parte, que es lo que nosotros tenemos que hacer en base a lo que hemos estado estudiando. Gracias, Dios le bendiga. Día del Señor, día domingo, compartimos su palabra. Abra su Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 2 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra y nuevamente gracias por estar con nosotros. Recordamos brevemente en qué terminamos la semana pasada. Hace 2 semanas hablamos de Dios es luz. Ya lo explicamos el primer domingo, el domingo anterior. Vimos un pequeño resumen acerca de eso. Y la semana pasada nos concentramos en 2 cosas. Número 1, ¿qué es el pecado? Hablamos de eso, hablamos de qué es la infracción de la ley. Hablamos acerca de que nosotros tratamos constantemente, es fallar al blanco. Eso significa la palabra pecado, y aquí vimos esta ilustración la semana pasada, que estamos tratando de atinar, que estamos disparando hacia el centro de este blanco y nunca lo conseguimos, nunca estamos bien con Dios porque somos imperfectos. Lo hablamos hace 2 semanas, somos pecadores, todos hemos pecado, nacimos en pecado, entonces siempre fallamos, tiramos al blanco, no acertamos. Eso significa la palabra pecado. Pero también vimos que la palabra pecado significa infracción de la ley. Estamos transgrediendo la ley de Dios. En todas las áreas de la vida sabemos que tenemos leyes que tenemos que respetar, y si no las respetamos hay una consecuencia. Y aquí mismo Juan nos dice en su palabra que el pecado es infracción de la ley, de los mandamientos de Dios. También vimos la semana pasada que no solamente esto, que es el pecado, también vimos que hay una consecuencia, y hablamos, la consecuencia, dice, la paga del pecado es muerte. Es una separación de la presencia de Dios, muerte espiritualmente. Adán y Eva no murieron cuando desobedecieron a Dios físicamente, pero ¿qué sucedió?
Dios los sacó del huerto y puso una protección para que ya no estuvieran nuevamente cerca de él, para que no pudieran entrar nuevamente al huerto. La palabra de Dios vimos la semana pasada que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, somos expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Estamos separados de Dios a través del pecado. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué es el pecado? Y la consecuencia del pecado. Hablamos acerca de que el pecado puede traer una gran cantidad de consecuencias físicamente hablando y materialmente hablando. La gente puede morir a consecuencia del pecado y la gente puede caer a lo más bajo de sus vidas moralmente. Puede caer a lo más bajo a consecuencia del pecado y financieramente la gente puede perder absolutamente todas sus pertenencias materiales a consecuencia de vivir y de practicar y de disfrutar el pecado. Lo sabemos, usted lo sabe, usted lo ha visto, ha tenido experiencia personal o ha visto a alguien cercano a usted o le han platicado de alguien que ha quedado absolutamente en la ruina físicamente, familiarmente, moralmente, y especialmente espiritualmente, que es lo que más nos afecta. ¿Por qué? Porque hay una separación con Dios. Esa es la consecuencia más grande. Es la separación eterna con Dios. Por eso dice, es la muerte. La paga del pecado es la muerte espiritual, separados totalmente de Dios. Si no nos ponemos a cuenta con Dios, nuestras oraciones, nuestras adoraciones, nuestros servicios, nuestra supuesta relación con Dios no es válida porque estamos practicando el pecado. Ahora, continuamos en esta tercera parte. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para restituir esa relación con el mundo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para poder reconciliarnos con Él? Para restaurar nuestra relación. Recuérdalo, estamos separados, nos sacó del huerto del Edén, nos destituyó de su gloria, pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, con su gran amor que tiene para nosotros, ha hecho algo maravilloso para restituir, para abrir un nuevo camino, el canal de bendición para poder llegar hasta su presencia. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una maravillosa manera, algo tan especial que no alcanzamos nosotros a entender. Nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente es finita y no alcanza a comprender el amor maravilloso de Dios, su gran misericordia, la gracia divina. Dice, de tal manera que no lo entendemos, pero de una gran manera que dio todo. Para poder restituir, Dios en su gran misericordia vio que estábamos separados, vio Él que estábamos muertos ante su presencia y Él mismo tomó la iniciativa para hacer algo y restituirnos, reconciliarnos, restaurarnos en nuestra relación con el Padre Celestial. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, porque Dios es tan maravilloso y su amor es tan grande y tan especial que Él tomó la iniciativa, que Él ha hecho todo para restaurarnos. Y por eso es que nosotros debemos siempre de estar agradecidos, de glorificarle y de estar a cuentas con Dios por el gran sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo único que queremos meditar en este día. Lo vamos a estudiar en el libro de los Hebreos, porque dice aquí en el capítulo 2, ya vamos a tocar la parte de que Él es nuestro abogado y debemos de confesar. Eso lo haremos, si Dios nos permite, el próximo domingo, cuando hablemos acerca de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder restaurar esa relación con Dios. Hoy queremos concentrarnos en qué es lo que Dios hizo de su parte. ¿Qué es lo que Él ya ha hecho? ¿Qué es lo que ya está establecido? ¿Qué es lo que ya no va a cambiar absolutamente nada en cuanto a lo que Dios tiene que hacer para restituir o para restaurar o para reconciliar nuestra relación con Él? Ya está hecho, ya lo hizo hace 2000 años. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Recuerda, fallamos al blanco constantemente, Él ya lo hizo. Así es que la semana que entra, si Dios nos permite la vida, veremos la última parte. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi parte y que me corresponde hacer para esta relación funcione? Para que la relación con Dios funcione, para que me reconcilie con Dios. Pero hoy, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Su grande amor, su gran misericordia, la gracia divina
porque Él nos vio y vio nuestra posición y vio que estábamos separados. Dijo, voy a hacer algo por este mundo perdido, por este mundo que está en tinieblas. Para poder llegar a la luz que Él es, necesito hacer algo. Entonces vamos a ver la parte de abogado la próxima semana y de confesar. En esta oportunidad nos concentramos, versículo 2, y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿quién es Él? Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha sacrificado a su Hijo. La propiciación y la expiación son dos cosas que van de la mano. Van de la mano. La expiación es el sacrificio, es el acto de entregar algo para quitar nuestra culpa, para eliminar nuestra culpa. Hay que pagar una sanción. Lo repetimos, ¿qué es lo que nosotros teníamos que pagar? Con nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Yo debería de haber sido crucificado por mis pecados. Tú que estás oyendo este mensaje deberías de ser el que estuviera en la cruz crucificado por tus pecados. Tú y yo deberíamos de ser los que deberíamos de estar muertos, pagar con nuestra vida. Pero en su gracia divina Dios dijo, no, entrego a mi Hijo. Él pagó, Él mismo tomó la iniciativa. Es un cambio, ¿verdad? Que Dios, para apaciguar su ira, su justicia divina en contra del pecado, Él hizo algo, Él mismo lo hizo. En la antigüedad, y todos nosotros hemos escuchado las historias, tanto incluso en nuestras culturas, pero en la antigüedad, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, escuchamos, ¿verdad?, de cómo las religiones sacrificaban para apaciguar el enojo de sus dioses. Y sacrificaban hasta sus propios hijos, los quemaban, los pasaban por fuego, le ofrecían eso a sus dioses paganos, a sus dioses que en realidad no existían y no hacían absolutamente nada, pero ellos hacían eso. Y nunca estuvieron en buena relación con sus propios dioses, nunca apaciguaron la ira, según en su propia religión, de la ira de Dios, de sus dioses, nunca la apaciguaron con esos sacrificios. En nuestra relación con el Padre Celestial, en nuestro cristianismo, en la palabra de Dios, ya encontrando en nuestra relación, nosotros no hicimos nada, no podemos hacer nada. Él lo hizo, Él envió a su Hijo, Él lo puso a Él para Él mismo apaciguar esa justicia, esa ira divina contra el pecado, porque nosotros no somos capaces. Ni seremos nunca capaces. Vemos el blanco que les acabo de enseñar, nunca atinamos, siempre vamos a fallar. Entonces la expiación, el sacrificio, la propiciación es algo que Él mismo ha hecho para poder pagar por nuestros pecados. Tienes un hijo pequeño, sales a tu trabajo, tu esposa está haciendo sus labores, te distraes, no te das cuenta de lo que haces, regresas tú, la esposa lo encuentra y resulta que el niño entró a tu cuarto y lo deshizo. Pintó las paredes, pintó la alfombra, pintó la cama, destruyó todo. En el momento en que tú entras y ves qué es lo que sucede, cuál es tu reacción, es un enojo, es una molestia, es una ira. Pero en ningún momento dejas de amar a tu hijo. No es tanto contra tu hijo, es contra el acto, es contra la acción que tu hijo hizo. Esa es la molestia más grande, porque tú sigues amando a tu hijo, es tu carne, es tu sangre, lo vas a amar el resto de tu vida. Pero al mismo tiempo dices, tengo que hacer algo, este muchacho tiene que pagar, tiene que haber una consecuencia. Entonces le traes jabón, le traes pintura y le dices, ahora te vas a quedar aquí y te vas a hacer cargo de lavar paredes, lavar muebles, lavar alfombra, lavar la cama y lo vas a limpiar todo, vas a pintar las paredes para que quede como estaba. Y ya que ves que el hijo ha trabajado y lo ha dejado, no totalmente limpio, entras tú, te has calmado. Ves que está mejor porque tu hijo ya pagó, fue el sacrificio que él tuvo que hacer por el mal que había hecho. Y ahora el padre se ha calmado, esperando el momento en que vuelva a suceder algo que comete el hijo y una vez más empieza el mismo proceso. Hay molestia por un pecado, por un error, y hay que pagar con una consecuencia. Pero en este caso Dios lo hizo por nosotros. Nosotros no podemos ni hicimos absolutamente nada.
En las religiones paganas tenían que sacrificar. Nosotros no tenemos que hacerlo porque dice la Escritura, y Él es la propiciación, Él es el sacrificio. Dios mismo lo envió en lugar de nosotros para hacernos aceptos nuevamente hacia Él, para restaurar nuestra relación con Él. En la antigüedad había que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y esas dos cosas vamos a ver en esta hora, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo para estar a cuentas con Dios? ¿Cómo era que podían arreglar sus pecados? ¿Qué era lo que Dios les demandaba? ¿Qué era lo que Dios estaba preparando hasta llegar a este momento en que el Señor es propicio? Es el sacrificio, es lo que va a calmar, apaciguar a Dios en contra de ese pecado que ha inundado el mundo entero y que nos tenía inundados y que todavía seguimos siendo pecadores, pero luchamos por no pecar, no practicamos el pecado. Quiero que veamos para poder entender y ver cómo es que era el proceso, qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, y después terminamos viendo qué es lo que Dios ha hecho para entonces poder restaurar nuestra relación con Él. Y lo vamos a ver en el libro de los Hebreos, que está ahí cerca, capítulo 9, libro de los Hebreos, y vamos a leer y lo vamos a ir explicando para tener una idea de qué se refiere esa propiciación, ese sacrificio, esa sangre. Vamos a ver cómo era el Antiguo Testamento y qué es lo que Dios ha hecho para podernos dar ese perdón y esa redención y esa remisión de nuestros pecados. Hebreos 9. Y vamos a utilizar también una pequeña ilustración, una fotografía aquí, para que tengamos una pequeña idea de qué se trata lo que estamos hablando, y vamos a ver lo que era aquí el templo. Pero primeramente vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 9. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para restituir esa relación? Dice Hebreos 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Fíjate muy bien, el primer pacto está hablando del Antiguo Testamento y tenía un culto y un santuario totalmente terrenal. Era algo que se tenía que hacer aquí en la tierra. Lo tenía que hacer el pueblo de Israel, lo tenían que hacer en la antigüedad, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada, ahorita vamos a enseñar la fotografía. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatario, de las cuales cosas no se puede hablar ellas en detalle. No nos vamos a detener a hablar de todos los artículos, ¿verdad?, que había dentro del tabernáculo. Versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Cómo era la costumbre? ¿Qué era lo que tenía que hacer antes en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel para ponerse a cuentas con Dios, para que hubiera remisión, para que hubiera perdón de pecados? Entonces nos explica, ¿verdad? Y esta foto nos enseña un poco lo que sería el tabernáculo de reunión. Ahora, recordarás la historia, no lo vamos a hacer muy largo. En el libro de Éxodo nos narra esa historia, cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés, lo envía a Egipto y dice, vas a liberar a mi pueblo. Vienen las plagas, porque Faraón no los quería dejar ir, vienen todas las plagas y los deja ir, salen de Egipto. Faraón decide seguirlos y en el camino Dios decide abrir el mar, pasa Israel, y cuando el ejército de los egipcios quería cruzar el mar los cubrió, y ahí acabó él con esa persecución y acabó con los egipcios. Y en su camino
El pueblo de Israel, Dios los estaba dirigiendo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra donde iban a establecer la nación de Israel. Pero en el camino Dios les va dando instrucciones, recordarás, y les da que los 10 mandamientos. Y de ahí mismo puedes encontrar el libro de Éxodo, el libro de Levítico, que les da una gran cantidad de mandamientos, de leyes, diferentes leyes que Dios les da al pueblo de Israel con respecto a aspectos religiosos, aspectos físicos, aspectos familiares. Les da una gran cantidad de leyes. Y uno de los mandatos que Dios le dice a Moisés que tiene que levantar es un tabernáculo. Haz de cuenta un templo movible. Y es una tienda que está fabricada con artículos, materiales especiales y específicos que Dios le dijo a Moisés y con medidas específicas. ¿Por qué? Porque ahí se iba a manifestar la presencia de Dios en este lugar. ¿Sí? Por eso está adornado con oro, bañado de oro, porque ahí se iba a manifestar la presencia de Dios en ese lugar. Y solamente dice que el sumo sacerdote podía llegar. Estaba dividido, el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo, que era la primera parte, y en el lugar santísimo era la segunda parte. Y ya lo que acabamos de leer en la primera parte, y aquí están los diferentes objetos que no nos vamos a detener. El mismo autor de Hebreos dice, no tenemos tiempo en este momento, en otra oportunidad lo hacemos. Pero en la primera parte, el lugar santo, los sacerdotes podían entrar continuamente, hacer los oficios de culto, los oficios religiosos, podían entrar constantemente, no había problema. Pero en el otro lugar, en el lugar santísimo, y lo vemos desde el libro de Levítico cómo se organizó todo, Dios le dice a Moisés, habla con Aarón. Aarón era el sacerdote y le dice, no puede entrar en ese lugar en cualquier momento. Y establece las reglas, va a entrar una vez al año. Podía entrar el sacerdote al lugar santísimo. Había un velo que dividía esos dos lugares. Y el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el sacerdote para poder llegar en el día de la expiación, en el día de venir y pedir perdón por los pecados? Pues había varias cosas que tenía que hacer el sacerdote. Número 1, tenía que bañarse, tenía que estar limpio físicamente. Se ponía una vestimenta específica que Dios había destinado para el sacerdote, y después de ello tenía que hacer un sacrificio de un animal, un becerro, lo tenía que sacrificar, y entraba el sacerdote con la sangre de ese becerro al lugar santísimo y lo rociaba. El propiciatario, la tapa del arca que está aquí, él la rociaba con esa sangre y la rociaba 7 veces. Vamos a ponerlo aquí que se vea mejor. Y la rociaba ese propiciatario con la sangre de ese becerro, y con ello estaba pidiendo perdón por sus pecados. El sacerdote primeramente tenía que pedir perdón por sus pecados porque era pecador, y tenía que pedir perdón por los pecados de su familia, por si alguien había cometido pecado. Después de eso incendiaba un fuego, prendía un fuego ahí y ponía un perfume para que estuviera cerca del propiciatario, ese olor fragrante, y que llegara hasta la presencia de Dios. Si ese olor y esa ofrenda eran agradables a Dios, no había problema. Pero si no era agradable a Dios, el sacerdote iba a morir. Y como nadie más podía entrar al lugar santísimo, había que jalarlo, había que sacarlo arrastrando prácticamente al sacerdote. Entonces, ya que pedía perdón por sus pecados, ya que sacrificaba por sus pecados, ya que ponía ese aroma, ese incienso, y ya pedía por sus pecados y por los pecados de sus hijos, entonces ya salía y entonces sacrificaban el siguiente animal. Llegaban con otros 2 becerros, esos iban a ser, o 2 machos cabríos, esos iban a hacer el sacrificio ya por el pueblo. Sacrificaba el primer animal y su sangre volvía a entrar al lugar santísimo, rociaba los lugares específicos que Dios le había dado, purificaba ese lugar, purificaba el tabernáculo. Antes de hacer cualquier confesión, se purificaba el tabernáculo derramando sangre, y ya después que lo hacía, entonces salía y tomaba el siguiente animal, el siguiente macho cabrío. Eran 2. Uno lo sacrificaba para rociar la sangre en el lugar santísimo, y en el otro el sacerdote Aarón
ponía sus manos sobre ese animal, ponía sus manos y ahí confesaba todos los pecados del pueblo, todas las rebeliones, todas las iniquidades. Y ese animal lo ponían ahí afuera del tabernáculo y lo sacaban. Lo enviaban al desierto, que se alejara, que se fuera, como un símbolo de que se estaba llevando los pecados por ese año, porque necesitaban repetirlo año tras año. Entonces, en pocas palabras, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo y tenía que haber derramamiento de sangre para poder pedir perdón por sus pecados primeramente, por los de su familia. Había que limpiar espiritualmente todo lo que era el tabernáculo y después pedir perdón por los pecados del pueblo. Una vez al año lo tenían que hacer. Cada año lo hacían y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y tenía que hacer acepto ese sacrificio, de otra manera el sacerdote iba a morir. Y el otro macho cabrío, oraban sobre él, ponían sus manos y era un símbolo de que se estaba llevando el pecado. Y eso lo hacían constantemente, año tras año, año tras año. Y es lo que nos está narrando el escritor de los Hebreos. Y continúa así, dice en el versículo 8, 9:8, dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, todavía no podían entrar, nadie podía entrar. Recuerda, te estoy mencionando, hay un velo que separaba y detrás de este velo, en el lugar santísimo, solo el sacerdote. No había camino para nadie más. Solo el sacerdote. Ahora en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya está hablando en el Antiguo Testamento un tabernáculo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya cuando está Jesucristo está hablando de un templo ¿qué? Celestial. Es decir, llegar hasta la presencia de Dios. Ya no para habitar en un templo, en un edificio, que son pasajeros que se van a quedar aquí. No, directamente llegar hasta la presencia de Dios. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que nos está diciendo, la sangre de los animales que tenían que sacrificarlo año tras año y año tras año, era suficiente para poder confesar y poder limpiar los pecados del pueblo, cuanto más la sangre de Jesucristo entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo, un sacrificio, no cada año, no hay necesidad de hacer más sacrificios. Una vez lo ha hecho el Señor Jesucristo, una vez entregó Dios a su Hijo amado en sacrificio por todos nosotros y ya estuvo, ya no hay nada ni nadie que quiera o que pueda hacer absolutamente nada para ponerse a cuentas con Dios. Ya está hecho una vez y para siempre. La sangre de Jesucristo derramada. ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo que venía? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba adelantándose 3 años antes, ya estaba profetizando lo que iba a pasar en la cruz. Era el Cordero, era el animal perfecto, sin ningún defecto, sin ninguna mancha. Recuérdatelo, que Él es el único que no ha tenido pecado, que ha sido perfecto, que ha sido limpio, el Señor Jesucristo. Y se necesitaba un animal perfecto para poder derramar su sangre y pedir perdón de pecados. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio, dice la primera de Juan. Y entró a ese lugar santísimo, a un templo no hecho por manos humanas, hasta la misma presencia de Dios, para interceder por nosotros, para darnos perdón, para redimirnos con su sangre preciosa. Si la de los animales era válida, cuanto más la del Hijo de Dios, el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Y continuamos y dice así la escritura. Vamos a ir aquí mismo en el capítulo 9, pero vamos a ver el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en ese templo, en ese tabernáculo que vimos en la fotografía, hecho por las manos del pueblo de Israel, con las medidas que Dios le dio. No entró Jesucristo ahí. El cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo no entró como el sumo sacerdote. El libro de Hebreos nos indica que Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos más sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacrificio ha sido por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él intercede por nosotros, porque Él entró hasta la presencia de Dios, porque Él derramó su sangre, porque en Él tenemos redención. Es lo único que necesitamos para poder pedir perdón por nuestros pecados. No necesitamos llegar a un sacerdote y confesarlos. Llegamos hasta la presencia directamente de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Dice, no entró en un templo humano. Entró hasta la presencia, entró hasta el cielo, hasta el reino celestial, y ahí nos da acceso a nosotros. Dice versículo 25, 9:25 en Hebreos, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. No, dice, no necesita Jesucristo ser sacrificado año y año y año, y queremos ver todas esas imágenes y todo lo que se hace de los sacrificios. No, una vez sacrificó su cuerpo para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. No hay nada más que Dios tenga que hacer. Él ya hizo todo. Y nosotros no hay nada que podamos hacer para apaciguar la ira de Dios en contra del pecado. Ya está hecho en la cruz. Yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Todas las caminatas, todas las mandas, todas las ofrendas que des, todo lo que pagues, no es suficiente para apaciguar a Dios, para calmar la ira que tiene contra el pecado. No puedes. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque vamos a fallar y a fallar y a fallar. Ya no hay necesidad de sacrificios una vez al año, ya está hecho una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificios. Ya está hecho en la cruz. ¿Es tan difícil de entender para nosotros eso? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó nuevamente una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez. Lo repite y lo repite, por favor. Le pido a Dios que puedas entender esto. Una sola vez fue suficiente. Un solo sacrificio del Cordero perfecto. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Dios mismo lo entregó, Dios mismo lo ofreció. No hay nada que podamos hacer. Un solo sacrificio, por favor entendámoslo. No hay necesidad de más sacrificios. No es necesario. No hay nada más que Dios tenga que hacer y no hay nada más que las religiones tengan que hacer y no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada en este mundo capaz de poder pagar lo que Dios ha hecho por ti. No hay nada. Y ponerte a cuentas con Dios, no tienes nada. Puedes entregar todo tu dinero, puedes entregar tu vida, puedes entregar tus posesiones y no vas a apaciguar eso. Dios ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario una vez y para siempre. No hay nada por todos los pecados. Pero vamos a ver la próxima semana cuál es la parte que me corresponde en esa relación. Que no creamos que ya hizo el sacrificio y ya me voy a dormir y se acabó y ya hay perdón y todo terminado. Por supuesto que no. Dios espera algo de nosotros. Lo veremos el próximo domingo si Dios nos permite. Pero ahorita es importante que entendamos. El sacerdote entraba, sacrificaba en el lugar santísimo una vez al año. Solamente podía entrar derramando sangre, pidiendo perdón por sus pecados, elevando un humo con un olor grato hacia Dios, a ver si era acepto y que no muriera. Y después oraban por el otro becerro, para que ese becerro se llevara los pecados simbólicamente de toda la nación de Israel. Pero ahora entra Jesucristo, dice, en la cruz del Calvario, derrama la sangre, pone su cuerpo como sacrificio, como el Cordero perfecto, como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo.
y es crucificado en esa cruz. Entonces ya no hay necesario una vez y para siempre. Saltamos de ahí del capítulo 9 al capítulo 10, aquí vamos ya a terminar. Capítulo 10, libro de Hebreos, y versículo 19 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero ya nos dice aquí, podemos llegar con toda libertad hasta la presencia de Dios. No necesitamos ningún intermediario, no necesitamos sacerdotes. Puedo llegar libremente. Vimos aquí en este lugar santísimo, en el lugar santo entraban todos los sacerdotes, hacían los oficios. Lugar santísimo, ¿quién entró? El sumo sacerdote. Y nosotros tenemos ¿a quién? Al sumo sacerdote. Ya no necesitamos todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. No necesito un intermediario. La labor del sumo sacerdote era esa, ser el intermediario entre Dios y su pueblo. Dios no hablaba directamente con su pueblo. Ahora, a través de Cristo, yo me comunico directamente con el Padre Celestial. En este momento, en la mañana, en la noche, en la tarde, en cualquier hora, a través de Jesucristo, tengo acceso hasta el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él ya entró. Este velo que está aquí, dice la palabra de Dios, este velo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Este velo, si tú recuerdas la escritura, en el libro de Mateo nos habla, capítulo 27, versículos 50 al 51, nos habla que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, en el momento en que ya iba a morir, dio una gran voz. Dio el Señor Jesucristo antes de entregar el Espíritu. Hizo una gran voz, entregó el Espíritu e inmediatamente recordamos lo que dice la Escritura que pasó. El velo del templo, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó ese velo. ¿Y qué quiere decir cuando se rasgó ese velo? Y aquí lo vemos. Es su carne sacrificada, su carne partida en dos y dándonos la entrada ya hasta ese lugar santísimo. No necesitamos sacerdotes, no necesitamos derramar sangre, no necesitamos orar por otro animal y mandarlo al desierto. Jesucristo lo hizo, derramó su sangre, su cuerpo fue rasgado, el velo fue rasgado y dice el escritor, ahora tenemos entrada libre hasta la presencia de Dios, a un tabernáculo que no es hecho por manos. No tengo que ir a un templo, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que ir a una ciudad especial como muchas religiones que tienen que ir una vez al año o una vez en su vida. No tenemos absolutamente nada que hacer. Ya está hecho por Dios. Yo llego directamente a la presencia de Dios. No tengo que ir a templos donde hay una gran cantidad de religión y de costumbres, de quitarte zapatos, de ponerte velos, de ponerte este tipo, hombres de un lado, mujeres de otro, te sientas así, te paras. No necesito nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, con su muerte en la cruz, con su cuerpo desrasgado, abrió el velo para que yo pueda llegar hasta el lugar santísimo, la misma presencia de Dios a través de Cristo. No mi mérito, el mérito de Dios, el mérito de Jesucristo en la cruz, me da esa libertad. Por eso dice Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso significa la propiciación, el sacrificio, apaciguar a Dios y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y de restaurar nuestra relación con Dios y restituir nuestra relación con Dios. ¿Gracias a qué? Al Cordero de Dios que sacrificó su cuerpo, derramó su sangre, su cuerpo fue rasgado, lo abrió en dos para que el velo se rasgara. Dice el libro de Mateo capítulo 27, cuando Él expiró, entregó el Espíritu, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo como una señal de poder entrar. Vimos aquí en Hebreos capítulo 9 que el Espíritu Santo nos daba a entender que todavía no había camino al lugar santísimo. Mientras estaban los sacerdotes sacrificando animales y sacrificando, no había lugar para nosotros, solamente el sumo sacerdote entraba. Pero ya con Jesucristo tenemos esa libertad y llegamos hasta la presencia de Él. Podemos llegar hasta el Dios que es luz, que está sin mancha.
porque confesamos nuestro pecado, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Ya no hay necesidad de machos cabríos, la sangre del Cordero perfecto me ha redimido. Y lo más maravilloso, me deja restaurar mi relación con Dios. Soy restituido, abrió el camino para que llegue yo directamente hasta la presencia de Dios. Por favor, llévate esto en tu vida. Lee la palabra de Dios en el libro de Levítico. Nos habla acerca de cómo se instituyó el sacrificio y el día de la expiación, el día del sacrificio, el día de venir a pedir perdón por los pecados, que es una costumbre que hasta el día de hoy celebra el pueblo de Israel, obviamente sin el sacrificio de animal, pero todavía la celebra por estas fechas. Yom Kippur le llaman por estas fechas. Y puedes leer capítulo 16 de Levítico, se establece todo eso. Pero llegamos aquí al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y podemos ver la muerte del Señor Jesucristo derramando su sangre y dándonos la entrada a ese lugar santísimo. Bendito sea Dios por su amor, su misericordia. Y como iniciamos, terminamos. Él inició todo. Él fue el que propuso todo, Él fue el que tomó la acción, Él fue el que tomó la iniciativa, Él es el que decidió entregar a su Hijo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio, es la manera de poder restaurar nuestra relación, reconciliarnos con Dios a través de ese sacrificio. Por favor, que te quede en tu corazón. Tú, si quieres, si tú conoces a Jesucristo, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes libertad. Tienes libertad. En cualquier momento te pones a cuentas con Dios, le pides perdón por tus faltas, tus pecados y entras directamente hasta la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Llegas al lugar santísimo, a un templo que no es hecho por manos humanas. Llegas directamente hasta el trono celestial. Y si no lo tienes, ponte a cuenta. Paremos de estar haciendo cosas religiosas. No hay nada, recuérdalo, llévatelo. No hay nada que hagas, no hay mandas, no hay votos, no hay sacrificios físicos, personales o materiales que tú hagas que te va a dar el acceso para llegar a Dios. Ese es un engaño, te tienen engañado. Solamente Dios lo puede hacer a través de ese sacrificio de Jesucristo. Y no solamente lo puede hacer, ya está hecho en esa cruz. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él, no hay ninguna mancha en Él. Y mientras yo viva en pecado, estoy destituido de Él. Cuando yo me ponga cuentas con Él y venga hasta su presencia y venga a aceptar ese sacrificio vicario del Señor Jesucristo, y sea perdonado y limpiado con esa sangre, entro hasta el lugar santísimo, donde Dios está, con toda la libertad del mundo. En esta mañana ya lo hice, y en esta noche, al terminar el día, imploramos nuevamente, clamamos nuevamente, invocamos nuevamente, y gracias damos, y gracias al sacrificio de Jesús, vamos a llegar hasta el trono celestial, hasta la presencia de Dios. Y vimos, fiel es el que prometió esto que estamos hablando, que es Dios. Es la oportunidad para ti y para mí de ponernos a cuenta y aceptar el maravilloso milagro y sacrificio que Dios con su Hijo hizo por todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. El próximo domingo continuaremos y veremos la parte que es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que Dios ha hecho. Su Hijo fue propicio, lo puso en sacrificio por ti y por mí para restablecer nuestra relación con Él. No necesito sacerdotes, no necesito hacer sacrificios. Dios lo ha hecho todo con su Hijo amado. A través de su Hijo amado, entro en este momento hasta el trono de la gracia. Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, Dios mío, en este momento por ese maravilloso sacrificio, por darnos el perdón de nuestros pecados, por redimirnos, por limpiarnos, Señor. Y porque tenemos acceso hasta el lugar santísimo. No necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes.
directamente llegamos a tu presencia y podemos confesar nuestra maldad, podemos confesar nuestro pecado delante de ti. Te ruego que si hay alguien que nos escuche, este es el día, esta es la oportunidad de ponerse a cuentas, de aceptar este sacrificio, de ser lavado por la sangre de Jesús y de tener lo más maravilloso, el derecho a la vida eterna, poder llegar hasta tu presencia libremente. Pero gracias, Dios mío, porque fiel eres a lo que has prometido y estamos seguros en tus manos y estamos seguros que algún día, gracias a Cristo Jesús, te veremos cara a cara. Bendito seas por los siglos de los siglos. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y los esperamos también próximo miércoles y el domingo siguiente concluimos con Dios es Luz, la cuarta y última parte. Bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias.